bienvenidas a mi canal. Hoy os voy a enseñar el último diario que he hecho, el último Jan Journal. Está hecho en mi estilo grungy, ahora os lo explico. Y espero que os guste y que saquéis muchas ideas. Venga, vamos. Bueno, pues este es el diario. Como veis es de estilo grungy, que se vendría a traducir como apestosillo, como un poco grimoso, ¿no? Bueno, todas conocéis el grunge, el estilo musical de los 90, que muy limpios no iban. Bueno, pues a mí es el estilo que me gusta. Y este diario en concreto está hecho de tapa blanda, de tela. Es una tela de tapicería que he envejecido con café. Y en la portada he hecho un aplique en el que he puesto una foto antigua. Esta foto la he descargado de Unsplash. Os dejaré el enlace de esta mujer que tiene unas fotos brutales. Además se pueden usar sin problemas. Y se llama Annie Spratt, un aplique también de mercería, más trocitos de tela envejecidos por aquí y por aquí. Y en cuanto al diario por dentro, la portada también está hecha con trozos de tela de patchwork, también envejecidos y cosidos. La mayoría de los papeles son vintage, pero no todos. Este, por ejemplo, es de una ginebra actual, pero me gustó los dibujos y la textura. Pero el resto, casi todo, es vintage. Aquí, por ejemplo, un libro, una hoja de libro antiguo, una etiqueta sacada de una revista. Esto no es antiguo, pero hablaba de etiquetas antiguas y está envejecida con café. Papeles, más fotos de Annie Spratt y trocitos de papeles antiguos, clips decorados, un antiguo cancionero francés escrito a mano que me chifla. Esta fotografía de los 60 llega desde Australia, me la trajo junto con otras más mi amigo Pep, cuyo marido vive allí, o es de allí mejor dicho, y en uno de sus viajes encontraron todo un paquete de fotos de los 60 de algún familiar. Y ya saben que yo pues pillo todo lo que quieran y más. Aquí dentro tenemos una postal antigua. Es una postal también encontrada en un mercadillo. Libro de hojas de partituras más antiguos. Este clip escondido es un clip hecho a través también de un tutorial. El tutorial es de, creo que Loli para Lusa, ya os dejo abajo. Esto, por ejemplo, es una hoja de anotaciones de fotografía que era del abuelo de mi marido. Mirad qué bonito. Y aquí, por ejemplo, está la carta del menú de un restaurante de Barcelona que se llama Cinc Sentits, que es maravilloso. Si os lo podéis permitir, os aconsejo ir, aunque pica bastante. Aquí tenemos otro documento súper antiguo que me flipa y ahora os explicaré de dónde viene. Una hoja de un libro de taquigrafía de los años 50. Mira qué chulo. Aún más antiguo es este libro de cocina. Otra foto de Annie Spratt, papel envejecido por mí, cartas, trocitos de decoración hechos a partir de antiguas hojas de patrones, más tipografía. Esta es la hoja que os comentaba de la ginebra. Aquí este papel lo he envejecido yo y esta es una foto de Annie Spratt, decoraciones a partir de trocitos de tela teñidos. Bueno, la tónica es la misma, aquí también podéis ver más papeles envejecidos y otros vintage como este o este. Esto es maravilloso porque es la tarjeta de visita de Juan Roset Olivella, y Juan Roset Olivella era un señor al que un buen día, supongo que cuando falleció, decidieron echarle todas sus cosas a la calle. Nos la encontramos cerca de la oficina donde trabajaba yo entonces, en el barrio de Sants, y allí encontré auténticos tesoros, papeles suyos importantísimos, cartas, registros, libros escolares. Y bueno, todo aquello apareció en la calle una mañana y para que se lo llevara el camión de la basura. Yo cogí todo lo que pude
Y bueno, me gusta pensar que la memoria de Juan Roset Olivella no se ha perdido, que está aquí un poco diseminada en algunos diarios, ¿no? Y sus cositas que para él fueron tan importantes en vida y que las guardó. Pues me gusta pensar que algo de él perdura aquí. Por ejemplo, aquí apuntó algunas direcciones de amigos suyos o de conocidos. Más papeles. Esto es de un libro y lo he enganchado aquí con una especie de brad pequeñísimo. Más embellecimientos o decoraciones con trocitos de cinta, lo que os comentaba del papel. Más tipo, ¿cómo se llama esto? Taquigrafía. Esto es una especie de gatefolder, que es una carpeta hecha con forma de puerta, que he hecho yo, decorado con papeles antiguos, envejecido, y que bueno, que puede ser un buen sitio para guardar fotos o alguna anotación más personal en el diario. No recuerdo qué tutorial seguí, si es que seguí alguno, me imagino que sí, pero bueno, lo buscaré o os haré uno más adelante. Más cartas de Joan Roset. Esta fotografía la encontré en un mercadillo. Esta chica, pues era el día de su comunión, y por el atuendo que lleva me imagino que es de principios del siglo XX. La parte de atrás del menú del Cinc Cèntims, mira qué bonito, qué bonita decoración. Como veis, he puesto bastantes finales de página o bordes con telas cosidas. Los clips también están decorados. Estoy preparando un vídeo sobre cómo hacer clips decorados de forma fácil y con mandangas que tengáis por casa. Más papeles antiguos. Este, por ejemplo, es muy curioso porque era de chocolates Nestlé. Lo encontré también en un libro antiguo. Y poca cosa más. Este clip también lo he hecho siguiendo el tutorial de Lollipalooza y es un mini Jan Journal. Es un clip que tiene la gracia que es un pequeño, súper micro librito o libretita por si quieres apuntar algo adicional en tu diario. Y ya estamos acabando. Aquí un último adorno hecho con retacillos que han sobrado de las telas. Y este es el diario. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado muchas ideas para hacer vuestros propios diarios o journals. Y nos vemos pronto. Bye bye.